Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del cofre de Alex. En este vídeo os voy a explicar un poco cómo eran los librojuegos Marvel superhéroes del estilo escoge o elige tu propia aventura. Estos libros estaban basados en un formato que se hizo muy popular en los 80, en libros como este que tengo aquí. Un formato en donde el lector era el protagonista, tú eras el protagonista y tenías que... La historia no la leías de principio a fin, es decir, en un momento dado se te presentaban una serie de decisiones que debías tomar, las cuales alteraban el rumbo de la historia y te conducían a un final feliz o no. Estos libros eran orientados al público juvenil. Los sacaba una editorial de Barcelona que se llamaba Timon Mas. Probablemente os suenen más con el lomo o las tapas de color rojo, porque Timon Mas, al ser de Barcelona, sacaba una doble edición en castellano con el lomo rojo y en catalán con el lomo azul, como este que tengo aquí, ¿no? de patrulla espacial. No voy a hablar en concreto de estos porque la verdad es que ya hay bastantes vídeos en YouTube que hablan de ellos, con lo cual os recomiendo que busquéis algún vídeo que hable de los Elige tu propia aventura de Timon Mas. Yo voy a hablar sencillamente de los de Marvel superhéroes, ya que están basados en este formato, pero con la novedad de que evidentemente esta vez el lector, tú, encarnas a un personaje Marvel. Estos libros fueron 8 volúmenes, publicados originalmente en Estados Unidos allá por el año 86, por la editorial especializada en juegos de rol TSR. De hecho, TSR fue la creadora del juego de rol Dragones y Mazmorras, Dungeons and Dragons, y bueno, a partir de ahí de todo el material relacionado con esta franquicia, ¿no? Previamente a estos libros, esta editorial ya había lanzado al mercado un juego de rol de superhéroes Marvel que tuvo bastante éxito, y así que, como tenían los derechos por parte de Marvel, decidieron complementar esa oferta con estos libros. Sin embargo, como ya he comentado, solo fueron 8 volúmenes, no sabemos por qué no salieron más, quizá no tuvieron el éxito que esperaban. La cuestión es que la colección se quedó en 8 volúmenes. En España salieron publicados por Planeta, o mejor dicho por Comics Forum, de la editorial Planeta, que era la editorial que en aquel momento tenía los derechos de Marvel y publicaba los cómics en España. Y estos 8 títulos los sacó en 2 tandas de 4. Una primera tanda en donde el primer título era Spider-Man, la ciudad a oscuras. El segundo era La Patrulla X, una muerte excelente. El tercero era Capitán América, el brillo rojo del cohete. El cuarto era Lobezno, la noche del Lobezno. A mí me faltan 2 en concreto. El quinto era otro de Spider-Man que se llamaba Mientras el mundo arde. El sexto era uno de Daredevil que se llamaba Trampa para un superhéroe. El séptimo era el Doctor Extraño y su viaje por 6 dimensiones. Y finalmente el último era el de La Cosa, una cosa tras otra. Y estos eran los 8 títulos de Marvel Superhéroes, de los librojuegos Marvel Superhéroes. Parece ser, por lo que he investigado, que se publicaron también en Reino Unido, Francia e Italia. Yo desconocía que hubieran salido ediciones en francés e italiano. He investigado en algún blog, no sé mucho acerca de esas ediciones. Si vosotros que veis este vídeo sabéis algo más y queréis hacer alguna aportación en los comentarios, os invito a que lo hagáis. Asimismo también, si los tuvisteis, los leísteis, también que me contéis en los comentarios un poco vuestra experiencia, si os gustaron, si no os gustaron, etc. A ver, los había mejores que otros, es cierto. Hay algunos que me gustan mucho. A mí, por ejemplo, el de Spider-Man me gustaba bastante. El de la Patrulla X era original porque en lugar de ser tú un superhéroe eras 4, es decir, encarnabas a Lobezno, Pícara, Tormenta y Rondador Nocturno, con lo cual ibas cambiando de superhéroe en determinadas partes de la historia.
El del Capitán América también estaba entretenido. Quizá para mí uno de los más flojos, pero esto ya es una cuestión personal, era el de la cosa. El del Doctor Extraño no estaba mal, pero había un momento bueno, empezabas a entrar en un círculo de repetición de pasajes, con lo cual pues era bastante difícil salir de él. Pero en general, bueno, era una colección bastante entretenida. Los 4 primeros salieron al precio de 300 pesetas de la época, como veis aquí, 300 pesetas. Y la verdad es que, bueno, era un precio también, porque claro, ten en cuenta que en aquel entonces, pues igual una grapa costaba 100 o 125 pesetas, con lo cual un libro de estos, 300 pesetas, pues ya costaba su dinero. En la segunda tanda subieron el precio y los pusieron a 350 pesetas, lo cual pues todavía hacía más complicado el ahorrar para comprarse uno de ellos, ¿no? Actualmente esto ya está súper descatalogado. De hecho, bueno, nadie los ha reeditado, que yo sepa. Se pueden encontrar de segunda mano en el mercado de segunda mano, pues todo colección.net, eBay, Wallapop, etcétera. O sea que si queréis pescar alguno, pues todavía podéis hacerlo recurriendo a estas webs. Sin embargo, claro, lo más probable es que os encontréis que el estado de conservación pues no sea muy bueno. Yo más o menos los tengo bien conservados porque pues a mí me gusta más o menos conservar bien las cosas, pero bueno, yo los que he buscado, porque quiero encontrar los 2 que me faltan, pues los he encontrado pues en un estado ya bastante viejito. Y además pues a unos precios que no me parecen tampoco normal. Lo que pasa es que bueno, la gente pues ya sabemos que quiere hacer negocio con el coleccionismo y bueno, y vende las cosas pues bastante caras, ¿no? Sin embargo, no pierdo la esperanza y voy a seguir buscando para ver si puedo completar los 2 que me faltan, ¿no? En cuanto a autores, cabe decir que, bueno, en general a mí los autores no me suenan mucho. Supongo que son autores especializados en otros libros de rol, quizás de la serie de Dragones y Mazmorras. Sin embargo, uno de los que me faltan, el de Spider-Man, corre a cargo de Peter David. Peter David, que es un veterano guionista de cómics Marvel y que tuvo una larga etapa en la colección de Increíble Hulk en los años 90. Estos libros también tenían ilustraciones, no muchas, pero bueno, algunas así en primer plano, otras pues un poco más chulas. Aquí, por ejemplo, tenemos a Kingpin y Spider-Man de fondo. Aquí otra ilustración de Spider-Man. Estas ilustraciones sí que en algunos volúmenes corrían a cargo de ilustradores versados ya en el cómic. Por ejemplo, aquí en Lobezno, las ilustraciones de Lobezno, fijaos, esta es bastante chula, corren a cargo del dibujante Bart Sears. Bart Sears, mirad qué chulo aquí, el Lobezno enfrentándose a los 2 personajes de Granujas a todo ritmo, ¿no? De Blues Brothers, ¿no? En la sala de peligro, ¿no? Es muy bonita esta ilustración. Bart Sears es un ilustrador que bueno, ha ilustrado Exo Manowar, ha ilustrado en los años 80 Liga de la Justicia de Europa, un dibujante bastante molón. Y aquí en esta serie se encargó de ilustrar este de Lobezno y también, pues aquí también muy chula esta ilustración, y también lo haría con el del Doctor Extraño, ¿no? Que también aquí hay algunas ilustraciones bastante molonas pues a cargo de este artista Bart Sears. Otro artista vinculado a los cómics Marvel es Alan Kuperberg, menos conocido, pero que también haría aquí algunas ilustraciones, por ejemplo el del Capitán América. Pues bueno, pues tendría también aquí parte de protagonismo visual. Aquí vemos enfrentándose a Nitro.
etcétera. A mí siempre me han gustado los libros con ilustraciones. De hecho, siempre me he preguntado por qué siempre esto de las ilustraciones se hace mucho en los libros juveniles, pero nunca se hace en los libros para adultos, cuando en realidad, pues bueno, pienso que la ilustración no necesariamente debería estar reducida a los libros infantiles. Pueden haber libros de adultos con ilustraciones chulas, que pienso que ayudan a meterte mucho más en la historia. Bueno, ¿y cuál era la diferencia de estos libros respecto a los genuinos de Elige tu propia aventura? Bueno, pues lo que sucedía con estos libros, bueno, aparte de que tú comandabas a un superhéroe Marvel, como ya he comentado, era que incluían algunos elementos más típicos de los juegos de rol. Necesitabas, por ejemplo, un dado para jugar, porque en algunas de tus decisiones pues intervenía el azar. Con lo cual, pues bueno, no todo estaba sometido a que tú eligieras una cosa o la otra, también intervenía el azar, con lo cual pues eso le daba también un componente más interesante, ¿no? Estos libros tenían una tarjeta que era lo que llamamos la tarjeta de superhéroes Marvel, como veis aquí. Esta tarjeta, pues bueno, enumeraba una serie de características que tenía el personaje, los llamados puntos de habilidad, con lo cual, pues bueno, pues combate 6, agilidad 10, fuerza 8, resistencia 8, es decir, las capacidades de cada superhéroe las valoraba con una puntuación concreta, ¿no? Por ejemplo, agilidad con la telaraña, tratándose de Spider-Man, pues 16, evidentemente, porque es una de sus capacidades más importantes. Luego teníamos puntos de heroísmo, que eran unos puntos que podían ganarse o perderse en función de las acciones que tú tomaras. Si eran menos o más heroicas, pues te podían hacer ganar o perder este tipo de puntos. Y los puntos de vida, que se podían perder, por ejemplo, si el personaje resultaba herido. Y que, claro, evidentemente, si al final menguaban hasta 0, pues la partida se terminaba, ¿no? Entonces, en las decisiones en las que debías tirar el dado, debías sumar la puntuación del dado a estos determinados puntos de habilidad, para que te saliera una puntuación determinada. Si creías que con esa puntuación podía faltarte quizás puntos, podías jugarte los llamados puntos de heroísmo, es decir, añadir puntos de heroísmo a la tirada del dado para que ésta fuera más alta y así poder superar bien el combate o el razonamiento, o bueno, en aquel momento la habilidad que te hiciera falta, ¿no? Tenías que gastar un mínimo de 2 puntos de heroísmo que sumabas a la tirada del dado, ¿no? Pues por ejemplo, pues aquí en la patrulla X, como os he dicho, como había que comandar a 4 superhéroes, la tarjeta era un poco más compleja, es decir, daba unos puntos de vida a cada personaje: Lobezno, Pícara, Rondador Nocturno y Tormenta. Pero los puntos de habilidad estaban distribuidos en esta especie de tabla, en la cual, pues, por ejemplo, combate con garras, que era la habilidad propia de Lobezno, pues 16. Combate sin garras, pues evidentemente todos tenían menos Pícara. Agilidad, pues tenían todos menos Lobezno, etcétera. Factor de curación, pues por ejemplo, solo pertenecía a Lobezno. Y el heroísmo, los puntos de heroísmo eran globales para todo el grupo. Este en concreto, pues en cada parte, pues por ejemplo, 55L quería decir que el protagonista era Lobezno. 57P, pues quería decir que en ese momento el protagonista, o la protagonista, mejor dicho, era Pícara. 58T, pues era Tormenta. Este era quizá un poco el más curioso, ¿no? Por ejemplo, el de Lobezno sí que necesitabas 2 dados. La mayoría solo necesitabas un dado, pero este en concreto pues necesitabas 2 dados, ¿no? Como veis, pues bueno, en la tarjeta de superhéroe pues tenemos aquí pues las habilidades típicas: combate con garras, bueno, típica de Lobezno, evidentemente, combate con garras, capacidad psíquica, etcétera. Entonces, claro, en función del personaje partías con una mayor puntuación o menor. Claro, por ejemplo, la fuerza de Lobezno, como veis aquí, es 2. Sin embargo, si miramos la de la cosa, pues claro, la fuerza de la cosa es 15, claro.
evidentemente las características del propio superhéroe hacían que tuvieras una mayor puntuación en determinadas características. En cambio, el razonamiento de la cosa pues era solo de 2, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el Doctor Extraño pues tenía unos puntos de razón de 6, de intuición 10, psiquismo 16 y magia, pues por ejemplo, 16, ¿no? En fin, la verdad es que yo había pasado muy buenos ratos con estos libros porque, bueno, los había leído y releído un montón de veces para ir explorando pues todos los finales, ¿no? Y eso es todo, amigos. Os invito a suscribiros a mi canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por escuchar y hasta un próximo vídeo.